Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor, un gozo que estén con nosotros en esta mañana, una mañana hermosa, una mañana un poco nublada, ¿verdad? Gracias por la lluvia, por el clima que nos da, una mañana, hermanos, donde podemos disfrutar, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la libertad que tenemos de congregarnos y de adorar a Dios como nuestra conciencia nos lo dicta, como su Espíritu Santo nos lo dicta. Hermanos, continúo orando por favor por los hermanos que están enfermos, por las decisiones que las familias tienen que hacer. Ah, Orar por cada una de las familias de la congregación, ¿verdad? También, queridos hermanos, recuerde estar orando por los que están enfermos, que hay demasiada gente por las próximas elecciones que vienen ya en un par de meses, en noviembre, queridos hermanos. Hay mucho en juego y me atrevo a decir que es más de lo que había en juego hace 4 años. Ah, También, hermanos, manténgase orando por los que están en eminencia, ¿verdad? Todos los gobernantes, las decisiones que ellos tienen que tomar y que de alguna manera Dios redarguye en sus corazones. Acuérdese que no hay nadie que esté en un puesto de gobernación, sino es que lo ha puesto Dios y ha permitido que esté ahí. Entonces debemos de estar orando por ellos. Continúe, por favor, orando por la escuela. Ya las clases están avanzando, ¿verdad? Y siga orando, por favor, por la academia, por los maestros, por la directiva, por tantas cosas que tienen que hacer. Los jóvenes que van a graduar este año también. Le ruego también, por favor, hermanos, que continúen orando, ¿verdad? Unos por otros. Es importantísimo, hermanos, que vayamos a la presencia del Señor. Les decía yo el miércoles en la tarde, en la noche, durante el estudio, que a veces hablamos de la oración, ¿verdad? Y del poder que ésta tiene. Y les decía yo, no es que sea una llave, queridos hermanos, que va a obligar a Dios a hacer algo. Ah, y la oración, hermanos, tiene su poder en que nos acerca y establece un enlace, una comunión extrema con Dios, queridos hermanos. Entonces, es ahí donde está el poder, hermanos, no porque vaya a solucionar un problema, sino que nos va a ayudar a salir adelante aún a través de ese problema. Am, los anuncios de esta semana, hermanos, después de este mensaje que está transmitido, hermanos, por estas vías de información, tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana, donde estamos estudiando el libro de Romanos. Y después de eso, a las 11 de la mañana, tenemos el servicio de predicación, de adoración y alabanza. Y el próximo miércoles continuamos con nuestros estudios de personajes bíblicos. Estamos estudiando, oyendo a través de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, y estamos estudiando en este momento acerca de Abraham. Vamos a tener nuestra tercera lección acerca de él. La semana pasada vimos de los problemas en los que Abraham se metió, o los problemas que Abraham tuvo, ¿verdad? Fue muy interesante notar a veces cómo nuestras decisiones tienen mucho que ver en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el cuidado que ha tenido de nosotros. Rogamos, Dios mío, que su poder se manifieste en nuestras vidas, Señor, y sobre todo para que podamos entender la importancia de lo que habremos de estudiar en esta mañana a través de su palabra. La sucesión de la fe, Señor. Cuán importante es que nosotros podamos pasar nuestra fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos, Dios mío. Bendiga por favor, Señor, bendiga por favor esta su palabra y prepare nuestros corazones para recibirla. Rogamos también, Dios mío, que nuestros corazones sean tierra fértil y pedimos, Señor, sobre todo que usted quite el pecado de nuestras vidas, sobre todo el mío, Dios mío, perdóneme y límpieme, por favor, se lo ruego, que pueda yo tener la dignidad necesaria para estar detrás de este púlpito y que pueda honrarle a usted en lo que estoy haciendo.
Le ruego, Dios mío, que me use, por favor, que no sea yo quien habla, sino usted a través de mí. Y le ruego nuevamente, Dios mío, que nos hable en esta mañana. Nosotros como su pueblo, como sus hijos, queremos escucharle. Se lo pedimos, Dios mío, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. La sucesión de la fe. Estamos en el capítulo número 9 de la galería de la fe. O estamos, de otra manera dicho, en la novena sala de esta galería. Y en los próximos 4 servicios, ¿verdad? 4 estudios dentro de esta galería, dentro de este capítulo, dentro de esta sala, habremos de estar estudiando los versículos 20, 21 y 22 del capítulo 11 de Hebreos. Y sígame por favor con su vista. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando hablamos de la sucesión de la fe, queridos hermanos, es interesante notar que dentro de estas próximas 4 lecciones o 4 estudios, usted y yo estamos haciendo referencia al tiempo, ¿sí? El tiempo que viene a nosotros. Usted y yo estamos sujetos a esto que llamamos tiempo. Veníamos, por ejemplo, hoy en la mañana, le decía yo a mi esposa hace un momento, le digo, se nos está haciendo tarde, necesitamos el domingo llegar a la iglesia por lo menos a las 8 de la mañana. Digo, tenemos muchas cosas que arreglar, muchas cosas que preparar y a veces el tiempo no nos es suficiente. Entonces necesitamos estar aquí temprano. Eso se llama tiempo y nosotros tenemos que administrarlo. Cuando hablamos de sucesión, es quien llega a tomar esa fe después de mí. ¿Quién va a continuar con la batuta de la fe? O por decirlo, si estamos tratando de ilustrarlo, hermanos, en una carrera de relevos, ¿verdad? Creo que es 400 por 4 o por 5, qué sé yo. Tengo mucho que no veo atletismo, pero empieza el primer corredor y lleva una batuta ahí, un tubito, le dicen staff, y corre, ¿verdad? Y le da la vuelta a esa pista y el otro tiene que empezar a correr antes de que su compañero llegue para tener la velocidad adecuada. Y este toma esa batuta y vuelve a correr. Y así sucesivamente se la pasan, creo que son 4 personas. Lo curioso de esto es que para que pueda ganar esa carrera, el que va a cruzar la meta tiene que llevar consigo esa batuta, ese tubito, ese staff. Y mire, es interesante, hermanos, porque de esa manera usted y yo podríamos entender lo que significa la sucesión de la fe. Yo como padre, queridos hermanos, yo como padre de familia, mi ministerio principal es pasarle la fe que asimismo mi madre me pasó a mí, pasársela a mis hijos. Mire, es difícil para un pastor, para un predicador, el tener que admitir esto, el tener que decir esto, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces nos preocupamos por el resto de la congregación, por la gente de afuera, y muchas veces cometemos el error de olvidarnos o de descuidar a nuestros propios hijos. Mire de que, hermanos, de que ese es un error grande en nuestra sociedad que ha venido sucediendo por mucho tiempo y estamos perdiendo, escúcheme, estamos perdiendo esa sucesión de la fe
en nuestras propias familias. Y eso, hermanos, es algo que usted y yo no nos podremos perdonar nunca. Porque es imposible, hermanos, que teniendo un tesoro tan grande a nuestra disposición, nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros sucesores tengan una vida miserable porque no recibieron la fe que usted y yo tenemos. Eso es la sucesión de la fe. Eso es este cuadro, este óleo que usted y yo estamos admirando en este momento. Y yo no sé usted, pero siempre que estoy estudiando acerca de eso, trato de imaginarme una pintura. Por ejemplo, en esta ocasión estoy viendo yo a tres personas diferentes. Sí, a tres personas diferentes. Y dentro de esas tres personas diferentes veo a cuatro sujetos. Sí. Y me imagino, queridos hermanos, acá de este lado en este óleo, me imagino a Isaac, queridos hermanos, literalmente bendiciendo a sus dos hijos, a Jacob y a Esaú. Y luego en un relieve como si fuese por detrás de ellos, nuevamente me encuentro a Jacob bendiciendo a José y a sus hijos de José. Y finalmente atrás de José y de sus hijos y de Jacob me encuentro nuevamente a Josué dando una bendición y una mención de toda la familia de Jacob, de todos sus hermanos de él, y dando un mandamiento. Fíjese que se llevaría a cabo y se cumpliría 400 años después acerca de la salida de sus propios huesos de él, porque él no se quería quedar ahí. Esa sucesión, queridos hermanos, es importante, y en realidad es mucho más importante de lo que nosotros como cristianos muchas veces le hemos querido dar a esta tarea. Fíjese, dice aquí: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Fíjese lo que está haciendo esa sucesión de la fe. Yo desde un principio, hermanos, les he dicho y les he tratado de enseñar y de convenir con ustedes de que la fe no es un estado letárgico, de que la fe, queridos hermanos, no es un punto en el tiempo, de que la fe, queridos hermanos, al contrario de ser letárgico o un punto en el tiempo, se mueve continuamente y sucesivamente va entregándose esa fe a los que vienen detrás de nosotros, que por efectos de ilustración están frente a nosotros. Y ellos se van a quedar con esa joya, con esa fe, aún después de que usted y yo ya no nos encontremos en este mundo. Mire, en la sala pasada, en la última sala que vimos, donde estaba la estabilidad de la fe, usted y yo nos demoramos un tiempo ahí admirando este óleo. Y mire, la estabilidad de la fe es constante. Lo aprendimos también eso. Sin embargo, el guía espiritual nos está animando a usted y a mí a que vayamos y caminemos unos pasos hacia la siguiente sala dentro de esta galería de la fe. Y aunque habremos de dejar la sala de la estabilidad de la fe por un momento, usted y yo debemos de entender y estar persuadidos de que buscaremos la oportunidad para regresar para otra visita llena de beneficios. Es lo interesante, hermanos, de esta galería.
Y es lo especial y lo increíble, que venimos a esta galería y comenzamos a leer, comenzamos a estudiar. Y usted y yo vamos a salir de aquí llenos de una inmensa cantidad de beneficios o de bendiciones. De otra manera dicho, llenos de ganancias espirituales. Y ahora, hermanos, que estamos dentro de esta nueva sala y admirando este nuevo lienzo, este nuevo retrato, este nuevo óleo, usted y yo miramos, hermanos, las imponentes figuras del pasado. Acuérdese, estamos tratando en este momento con tiempo. Vemos las imponentes figuras del pasado, la figura de Isaac, la figura de Jacob y la figura de José. El título bajo esta pintura nos dice: la sucesión de la fe. ¿Puede usted imaginarse esto? Lo que le decía hace un momento, la manera en que yo me lo imagino, hermanos, pero es algo en lo que literalmente dentro del ser de Jacob se comienza a despegar dos personajes, de Isaac, perdón, se despegan dos personajes, a Jacob y a Esaú, y mientras uno se va separando, que es Esaú, del ser de Jacob, dentro del mismo se despegan 12 personajes, 12 varones principales, y de entre esos sobresalta José, y de José se despegan dos hijos, queridos hermanos, y de ahí en adelante se ve una multitud. Fíjese, una multitud de personas, una multitud, hermanos, de convertirse en ese momento de como 70 personas. Llega a ser una multitud de 2 millones o tal vez más, los que finalmente salen con los huesos de José de ahí de Egipto. ¿Y sabe por qué sucede esto, hermanos? En realidad el artista divino está intentando ensanchar nuestro entendimiento acerca de la verdadera fe bíblica. Sí, el ensanchar el entendimiento, nuestra comprensión acerca de la sustancia contenida dentro de esta pintura, que es en realidad de alguna forma una extensión o un alargamiento, hermanos, del último óleo, de la última sala donde usted y yo estuvimos hace una semana. Estuvimos viendo la estabilidad de la fe en la prueba, mientras que esta estaba siendo proyectada en el ofrecimiento de Isaac. Y aún así el artista divino nos apunta hacia la estabilidad de la fe en el tiempo, y que es en esta vista, en la pintura que está frente a nosotros, hermanos, continúa esa estabilidad, continúa, hermanos, esa constancia, continúa, hermanos, ese constante andar de la fe. No es estática, hermanos. No es un punto en la historia de nuestras vidas. No es un solo evento, queridos hermanos. La fe es una constancia, un andar constante, un andar duradero, un andar estable, un andar, hermanos, que sobrepasa el tiempo de nuestra vida física. Fiel a su inmutable carácter, la fe no solo se probará inmutable y estable en la profundidad de la prueba, sino que también será encontrada inquebrantable e inamovible en la duración del tiempo, habiéndosele dado la oportunidad para germinar y para florecer dentro del corazón humano, hermanos. La fe vive en la expectativa de la esperanza.
Fíjense, hermanos, que es interesante y es una gran contradicción que muchas veces nosotros como cristianos hablamos de una esperanza bendita de que el Señor ya va a venir por nosotros, y usted y yo vivimos una vida descuidadamente. Estamos viviendo una vida que deja mucho que desear a la supuesta esperanza que usted y yo supuestamente tenemos. ¿Sabe qué, hermanos? El verdadero valor de la fe bíblica no tan solo se ve en la concepción de la fe, no tan solamente se ve en la construcción de la fe, no tan solamente se ve en la conducta de la fe, pero también se ve y se tiene que admirar, hermanos, en la continuación de la fe. No me voy a cansar de decirle y de repetirle una y otra vez que la fe no es estática. La fe no es un punto en nuestro tiempo. La fe no es un estado de un evento, hermanos. La fe camina, la fe vive, hermanos. Después de haber sido concebida dentro de nosotros, después de haber sido construida, después de haberse llevado una conducta continua, hermanos, la fe continúa hacia adelante, no importando que se encuentre frente a nosotros, no importando que algunos caigan, que algunos se detengan, tal vez que algunos se regresen. La verdadera fe bíblica, hermanos, siempre va a continuar hacia enfrente, siempre. ¿Saben, hermanos? La fe bíblica es como una figura de porcelana fina. Así. El valor de la fe, hermanos, es manifestado en su longevidad, mientras que vence y supera los duros elementos naturales de un medio ambiente mundano. Hermano, hermana, yo puedo hablar de fe, pero muchas veces, hermanos, yo no estoy mostrando mi fe en lo que yo soy. No lo estoy haciendo. Eso es la sucesión de la fe, hermanos. Va más allá de nuestro tiempo. La verdadera fe, hermanos, está llena de longevidad, es constante. Va muchísimo más allá, hermano, de lo que usted y yo vamos a vivir en este mundo. Muchísimo más allá. Aunque estos hombres de los que estamos hablando vivieron en diferentes generaciones, ellos fueron dotados con diferentes personalidades, diferentes caracteres. ¿Sabe una cosa, hermanos? Ellos están eternamente vinculados entre sí, enlazados. Aún, hermanos, ¿sabe por qué? Por el deceso de su carnalidad y la determinación de su fe. Otra vez se lo voy a volver a repetir. Estos hombres de los que estamos hablando, ellos están eternamente vinculados, enlazados por el deceso de su carnalidad y la determinación de su fe. Enlazados por el deceso de su carnalidad y la determinación de su fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tanto estos tres caracteres de los que estamos hablando, hermanos, estas tres personas de las que usted y yo estamos hablando, ellos, hermanos, tienen esto en común. A pesar de que eran hombres con mentes diferentes, con caracteres diferentes, con ideas diferentes sobre muchas cosas, están enlazados y tienen una eterna comunión, hermanos, por causa del deceso o la muerte de su carnalidad y la determinación de su fe. Como se ha visto en los previos óleos, hermanos, en las salas anteriores que hemos visitado, los sujetos de la fe han muerto. Sí, ya murieron, queridos hermanos.
pero la sustancia de la fe de ellos, hermanos, persevera hasta hoy en día, hasta este momento, hermanos. Esa es la sucesión de la fe. La fe va a continuar, va a perseverar, hermanos. Y es ahí, hermanos, en el umbral de la muerte, que el trabajo de la fe aparece tomar más precedencia sobre la voluntad de la carne. Y es ahí, hermanos, sobre este lienzo, que la carne y la fe son enfrentados con su futuro. Nos está hablando de un presente, de un pasado, y se enfrentan ambas cosas, tanto la carne como la fe, con su futuro. ¿Sabe cuál es el futuro de la carne, hermano, hermana? La tumba. ¿Sabe cuál es el futuro de la fe? La presencia de nuestro Dios. Estar en la misma presencia de nuestro Dios. Es en este tiempo, hermanos, que la carne, perdón, es en este tiempo que la carne confronta y se enfrenta y se carea a su deceso, a su muerte. Mientras que la fe se enfoca con su destino. En tiempo, hermanos, a un tiempo, la carne habrá de abandonar los deseos que ésta tenía. ¿Sabe dónde, hermanos? En su tumba. Sí, mientras que la fe verdadera, la fe bíblica verdadera, obtendrá todos sus deseos en la gloria. Fíjese qué interesante. Algo que se queda ahí en la tumba no vuelve a existir. Ahí se acaba. Algún día, queridos hermanos, toda persona, grandes y pequeños, ricos y pobres, se va a enfrentar a Dios en el juicio del gran trono blanco. ¿Y dónde quedó la arrogancia? ¿Dónde quedó, hermanos, esa carnalidad que la gente tenía? Ahí en la tumba, hermanos. Pero cuando hay fe, queridos hermanos, cuando hay una verdadera fe bíblica, ahí no quedan las cosas, hermanos. Nos lleva, hermanos, a participar ya perdón, física, espiritualmente, y con un cuerpo glorificado, hermanos, podremos disfrutar, hermano, de esa fe que tenemos desde ahorita, que ya teníamos, hermanos, desde antes de presentarnos a nuestro Dios. Ahí, hermanos, sobre este lienzo se encuentra la sucesión de la fe. Y el divino artista ha hecho más que un trabajo adecuado para revelarnos este aspecto, hermanos, en el cual, hermanos, se refleja en dos formas o dos caminos específicos. Y mira, hermano, vamos a hablar mucho de la familia. Muchísimo de la familia que vamos a hablar. El más obvio de estas formas específicas de revelar la sucesión de la fe, hermanos, es la sucesión de la fe en la parentela o en nuestra familia. Al principio del mensaje del estudio yo le dije, hermano, qué triste es que usted tenga una fe y haya sido incapaz de proveérsela a sus hijos. Por causa de su testimonio, hermano, hermana, que ustedes están dando, nuestros hijos, sus hijos, hermanos, se van a perder. Qué triste es ver testimonio y escuchar palabras, hermanos, de seres queridos que nos han dicho: mi padre es una persona en la iglesia y es otra persona muy diferente en casa. Eso es lo que le estamos heredando a nuestros hijos. Hermanos, la sucesión de la fe en la parentela, en la familia, significa, hermanos, de que eso es lo que estamos viendo desplegado sobre este lienzo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no tan solamente son herederos de Abraham. ¿Sabe, hermanos? Son las sucesivas generaciones en las que la fe ha encontrado un hogar. Esa joya divina de fe que tuvo Abraham ha encontrado el camino desde su padre a su hijo.
De la misma forma en que encontró camino desde el abuelo al nieto. ¿Sabe una cosa, hermanos? Qué bendición es no tan solo poseer la fe, pero es una bendición mucho más grande, hermanos, poder ver que esa fe se está pasando sucesivamente a nuestras generaciones que quedan detrás de nosotros. La herencia más grande, hermano, hermana, que usted le puede dejar a sus hijos no es una casa, no es un carro, no son $1,000 en el banco. La herencia más grande que usted le puede dar a sus hijos es que ellos tengan esa misma fe que usted dice tener, pero mientras ellos no vean en usted, hermano, una constancia, una estabilidad, hermanos, ahí se va a romper la cadena de la sucesión en su familia. Y sabe, hermano, no hay una tragedia más grande que esta. No la hay. Cuando el apóstol Pablo escribió a su hijo espiritual, a Timoteo, le dijo en 2 de Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sabe, hermano, hermana, que por mucho tiempo yo miraba esto y lo leía. Y mire, de hecho, este es uno de mis versículos favoritos cuando yo estaba trabajando obrando como misionero en Worldwide New Testament Baptist Missions, allá en Carolina del Norte. Ese era mi versículo. Yo tenía 2 versículos. Era ese, versículo 2 y 15. Esos eran mis versículos que tenía yo en mis tarjetas de presentación. Y yo por mucho tiempo el enfoque que yo sentía acerca de esto es: bueno, es que tengo que enseñar a alguien más lo que yo sé, tengo que enseñarle. Y sabe la cruda realidad cuál es, hermanos, que el principio de todo esto tiene que ser mi familia. Yo tengo que preocuparme más por mi familia para enseñarles a ellos, a mi esposa, a mi hija y a mis 2 hijos. Para que esta fe, hermano, yo tengo que ser idóneo, tengo que ser fiel para enseñarle a ellos, para que ellos asimismo se lo enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y así continúe, hermanos, esta joya de fe en mi parentela, en mi familia. Si yo no lo hago así, hermanos, por mucho esfuerzo que yo tenga por hacerlo por otro lado, yo voy a fracasar. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros debemos de ser sensitivos no tan solamente a la posesión de la fe, pero también al paso o al traspaso de la fe a otros, principalmente a nuestra familia. Hermanos, la sucesión de la fe no tan solamente se ve en la parentela. ¿Sabe qué? También se ve en la paciencia. Yo le dije que íbamos a estar hablando de tiempo mucho en estos próximos 4 lecciones. Paciencia tiene tiempo. Dice: por la fe Jacob al morir, en el versículo 21, y luego dice: por la fe José al morir, en el versículo 22. En este óleo, hermanos, el artista no ha hecho el intento de presentar la celebración de la vida en la juventud. Al contrario, hermanos, nos está proyectando la conclusión de los años. Hermanos, Jacob y José no eran figuras juveniles de alguien, hermanos, que cargaba la leña, hermanos, en su espalda hacia la cima de una pendiente montañosa. O de alguien, hermanos, que tomaba la rueda de piedra que era la tapa de un pozo de agua. O de alguien que visitaba a sus hermanos mientras cuidaban los rebaños de sus padres. Capturados, hermanos, sobre este lienzo están 3 caras, 3 rostros cicatrizados por los duros elementos de un mundo caído. 3 almas cautivas en tabernáculos deteriorados, destinados a la destrucción. No estamos viendo, hermanos, el retrato de príncipes con la fresca posibilidad de ir a reinar y tomar posesión de una tierra.
Y es en este elemento de la sucesión de la fe que el divino artista desea impartirnos a usted y a mí y mostrarnos, hermanos, que la verdadera fe bíblica no será superada por la carne. Hemos pensado mucho acerca de esto. La paciencia en la sucesión de la fe. Antes de que usted y yo podamos dejar las pendientes resbalosas de un mundo temporal y poner nuestros pies sobre el sólido terreno de la eternidad, la fe tendrá una palabra final para revelar que está viva y que está saludable. Y aunque la carne parezca ser victoriosa en la ocasional escaramuza que pasamos en nuestras vidas, al final es nuestra fe quien se presenta victoriosa. Dice la palabra de Dios: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Y es aquí, hermanos, donde viene la pregunta. Mientras la hermana Tania toca, a nosotros viene una pregunta muy profunda. ¿Se ha puesto a pensar, hermano o hermana, qué piensan sus hijos de usted? ¿Se ha puesto a pensar, hermano o hermana, qué piensa su hijo o su hija mayor de usted? ¿Se ha puesto a pensar qué van a pensar sus nietos de usted? ¿Ha meditado en lo que piensa su mamá o su hermano de usted? ¿Se ha sentado, hermano o hermana, a valorar la sucesión de la fe en su familia? Y esta pregunta es importante, hermanos, porque mire, Isaac no era perfecto. Ay, hermanos, Jacob era un mentiroso. De José no tengo nada que decir. Pero vea lo que eran ellos. Eso nos enseña, hermanos, que lo que Dios está tratando de hacer aquí en esta galería, hermanos, en las cuales el divino artista es consciente de todas las fallas que estos sujetos tienen. No es el propósito de mutilar a los sujetos, de criticar a los sujetos. No lo está escondiendo, no esconde sus fallas. Antes utiliza estas fallas para magnificar la sustancia de la fe. En otras palabras, hermano, nuestras fallas y nuestros errores no tienen que dictar lo que nuestros hijos piensan de nosotros. Al contrario, hermanos, esas deben de usted y yo debemos de tomarlas como una oportunidad que usted y yo podemos usar, hermanos. Lo que parece ser un obstáculo, hermanos, puede llegar a ser un escalón para subir más arriba, para avanzar con más firmeza. Es importantísimo, hermano, que su hijo, que su hija, que su familia reciba esta herencia, hermanos. Y esta herencia solamente se recibe a través de su testimonio. De otra manera, hermanos, nuestros hijos no van a creer. Qué triste es ver, hermanos, iglesias, congregaciones, donde nosotros como padres adultos, hermanos, estamos ahí, pero nuestros hijos están ausentes. No por trabajo, hermano, y muchas veces no porque viven en otras ciudades, sino porque no pueden estar donde estamos nosotros. Por la falta de carácter, por la falta de continuidad, por la falta de estabilidad en nuestras fes. Hermanos,
Dios está proyectando la sustancia de la fe, la está magnificando a través de estos. No está tratando de mostrarnos el improductivo trabajo de la carne, pero sí está tratando de hacernos ver el indefectible camino de la fe. Ese camino que Dios quiere plasmar y depositar sobre este lienzo, el lienzo de su vida. ¿Por qué? Porque es la sucesión de la fe quien quiere mostrar nuestra atención, quien quiere tomar nuestra atención. ¿Se ha levantado y ha orado por sus hijos? Se ha puesto, hermano, se ha postrado ante Dios pidiéndole a Él que los cuide, que los proteja, que le ayude a usted a darle un buen testimonio a sus hijos? ¿Se ha preocupado, hermano, hermana, por hablarle a sus hijos de Cristo? ¿Se ha preocupado, hermano, hermana, por mostrar a Cristo a través de su vida para sus hijos? Hermano, la sucesión de la fe solamente se lleva a cabo cuando mis hijos detrás de mí siguen el mismo camino que yo. Y no le estoy diciendo que mis hijos tienen que ser pastores. No le estoy diciendo ni siquiera que mi hija tiene que ser esposa de pastor. Lo que le estoy diciendo es que mis hijos van a caminar en la misma fe que yo estoy caminando. Lo que le estoy tratando de entender, hermanos, es que la joya de fe que yo recibí de mi madre, mis hijos la van a recibir también. No hay herencia más grande que esa, hermanos. Y si hay algo que nos está mostrando este cuadro, este óleo, hermanos, este lienzo, es eso. Olvídese de las riquezas, olvídese de las posesiones, hermanos, porque todas se van a quedar en este mundo. No hay nada que usted tenga aquí que se vaya a llevar después de muerto. Job dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir, sin nada. ¿Dónde, hermano, hermana? ¿Dónde está la prioridad de su vida? ¿Dónde está su familia en este momento? Valore lo que Dios le ha dado. Valore ese hijo y esa hija que Dios le ha dado. Porque lo que es una bendición de parte de Dios, hermano, usted lo puede convertir en una maldición y en un dolor de cabeza. No permita, hermano, no permita, por favor, hermano, hermana, que este mundo le arrebate lo más preciado que hay en su vida. No lo permita. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por ese cuidado que ha tenido en nosotros, Señor. Yo le ruego en este momento, Dios mío, que usted toque corazones. No permita, Señor, que el ajetreo de este mundo, que los golpes de este mundo carnal, de esta naturaleza, Dios mío, carnal, nos hagan olvidar lo que es importante. Sí, Señor, hemos cometido errores, hemos cometido pecados y nuestro cuerpo está cicatrizado, pero su fe, Dios mío, nos mantiene. Su fe, esa fe que usted nos ha dado, Señor, nos ayuda a seguir adelante. Sus promesas, su sostén, Dios mío, su cuidado, su protección sobre nosotros. Ayúdenos, por favor, a no perder a nuestros hijos, a amarlos, a cuidarlos, a protegerlos, Señor. Bendiga su palabra, Dios mío, por favor, para que ésta dé fruto de justicia en nuestras vidas a su tiempo. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.